Así es, Pepe, fíjate que tuvimos fortuna porque en la enumeración, que es cuando recorremos todo el país, tocamos todas las puertas para levantar el cuestionario esencial, se dio en el mes de marzo, cuando apenas estaba iniciando esta problemática. De hecho, fue hasta el 24 de marzo, recordarás, que inicia la Jornada Nacional de Sana Distancia y el cierre de actividades esenciales. Y es hasta el 1 de abril cuando ya hay un cierre más marcado en toda la actividad social y económica, en la movilidad. Así que el levantamiento, pues básicamente se llevó a cabo todavía con ciertas dificultades, pero lo pudimos concluir de tal manera que hoy podemos reportar a México esta cifra de 126.014.024 residentes viviendo en México. No todos tienen nacionalidad mexicana. Correcto, 126.014.024 habitantes, de acuerdo con el censo realizado con estas características peculiares por el INEGI. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, Julio? Mira, en nuestro país se ha caracterizado ya desde hace un buen rato con una mayoría femenina, el 51.2% de la población, es decir, 64.5 millones son mujeres, mientras que el 48.8%, es decir, 61.5 millones, son hombres. Sin embargo, una de las características más importantes del censo, Pepe, afortunadamente, pues sí, estoy repuesto hasta donde se puede entender. Ya sabemos que esta es una enfermedad nueva, pero de acuerdo a todos los diagnósticos de los doctores, pues ya salí. Qué bueno, Jesús, nos da gusto escucharte y preguntarte, aprovecho la oportunidad, preguntarte por el presidente de la República. ¿Dónde está en este momento el presidente? ¿Está en Palacio? Está en Palacio Nacional y ahí es donde está, digamos, confinado, pues para que no, para poder pues desarrollar todos los protocolos en los que está, de acuerdo a los médicos, que tiene que verse sometido para pues llevar esta situación de su infección por COVID-19 y bueno, pues está en este momento en Palacio Nacional. ¿En qué momento, Jesús Ramírez Cuevas, en qué momento se enteró el presidente de la República que salió positivo en la prueba PCR? ¿Cuándo se la hicieron, por cierto? El día de ayer, y ayer por la tarde él se enteró ya, cuando le dieron el resultado, de que era positivo. ¿Y aún así se subió al avión? No, eso es, se subió al avión a mediodía. Eso antes de hacerse la prueba y antes de confirmar cualquier diagnóstico. Y es cuando él da a conocer a través de su cuenta de Twitter que estaba contagiado. Así es. Esto fue como a las 6:30 de la tarde cuando nos enteramos. Sí, así es. ¿Qué pasa con toda la gente que estuvo cerca del presidente? Hablo desde el viernes, cuando viajó al estado de Nuevo León y estuvo también en el estado de San Luis Potosí el sábado y domingo. Bueno, todos están en la lista de contactos que tanto el INDRE como la autoridad sanitaria está establecida. Pues mira, lo que hay que considerar es que es una persona por sus características de alto riesgo, según lo que sabemos. Yo no conozco su historial clínico completo, pero pues es una persona de más de 60 años que sabemos que ha tenido problemas cardíacos, eso creo que está del dominio público, y eso lo hace una gente que tenga pues factores de riesgo, por lo que me imagino que en esta fase, que es la primera de la infección, la fase viral, pues debe de estar recibiendo algún tratamiento antiviral. La verdad es que yo no estoy enterado de qué está recibiendo, pero pues esperemos que esté recibiendo el tratamiento adecuado y que tenga sobre todo una evolución favorable, ¿no? Francisco, claro, desde luego es lo que deseamos todos. El mostrar síntomas leves, como se ha hecho público por parte del propio presidente, ¿garantiza de alguna manera que hay una menor carga viral? ¿Garantizaría eso? No necesariamente. O sea, la enfermedad puede empezar en un inicio con síntomas leves y ir cambiando. Y la otra cosa que vale la pena comentarlo es que pues el presidente sabemos que no usa cubrebocas. Entonces la carga viral que puede haber recibido en el contagio puede haber sido mucho mayor. Eso se ha demostrado que es uno de los beneficios del cubrebocas. Además de que pues puso en riesgo a mucha gente, ¿no? Pero eso es algo que se sabe, que la persona que usa cubrebocas no solamente protege a los demás, sino se protege a sí mismo de que si se encuentra con alguien que tiene también un COVID asintomático o presintomático,
pues recibe una carga viral más elevada. ¿Cuáles son los efectos políticos que está teniendo este anuncio de alto impacto, sin duda, por el contagio presidencial de COVID? Doctor Crespo, José Antonio Crespo, analista político, es tu turno, explícanos, ayúdanos a entender, por favor, con mayor claridad. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Pues sí, mira, realmente recordemos que durante mucho tiempo los críticos de la estrategia de López Obrador, muchos de ellos médicos especializados, etcétera, pero también pues, en la prensa que decía, no, es que la política que está siguiendo el presidente no es la adecuada. Durante semanas enteras, desde que ya sabíamos de la pandemia, pues se dedicó a minimizar la pandemia, que no era algo grave, que podíamos seguir yendo y viniendo, abrazándonos, cuando estas personas de la prensa, pero también médicos, en algún momento también exsecretarios de salud, que conocen muy bien el tema, decían, a ver, sí es serio, sí es grave, no ha llegado a México, pero por supuesto que esto es grave, ya lo estamos viendo en Europa, etcétera, no es algo para minimizar. Y recordemos, por ejemplo, que precisamente ante estas advertencias, la prensa misma diciendo, no, es que esto sí es grave, hay que prepararse bien, hay que tomar precauciones, pues López Obrador no solo minimizaba el problema, sino que se burlaba abiertamente en las mañaneras. Varias veces recordamos cómo abiertamente se burlaba de quienes decían que esto había que tomarlo con cuidado. Y decía, y varias veces acusó a la prensa de difundir una campaña de pánico, porque según él estaba exagerando y que lo hacían además a propósito con fines políticos. Cuando en realidad... Buenas noches, Pepe. Al contrario, muchas gracias a ti por el espacio, por un tema que a veces se minimiza, y creo que independientemente de las motivaciones que haya tenido el diputado Gerardo Fernández Noroña, para las mujeres este es un gran paso porque sienta precedente, Pepe. Sienta un precedente de acudir a las instituciones. Te lo dije la ocasión anterior, hoy lo reitero con más fuerza. Las mujeres que estamos en el servicio público estamos obligadas a dar ejemplo a aquellas que no tienen voz, a aquellas que no tienen la misma posibilidad que nosotras de tener estos espacios, para decirles que no está en nuestras posibilidades callarnos y que siempre que tengamos o seamos víctimas de violencia debemos denunciarlo. Y esto a mí me parece que es uno de los primeros y de los tantos pasos que nos hacen falta dar. Por supuesto que estaré pendiente, también te lo digo, del cumplimiento de la sentencia completa, porque incluye, entre otras cosas, dos temas importantes, tres. El segundo es, evidentemente, que el diputado tome los cursos correspondientes ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tengo entendido que se ha inscrito a ellos, entre ellos el tema de nuevas masculinidades y, evidentemente, todo lo que tiene que ver con perspectiva de género. También el procedimiento que la Cámara de Diputados tendrá que llevar en ese mismo sentido. Esperaré el periodo ordinario de sesiones a partir de febrero para que el Comité de Ética haga lo conducente, pero la más importante, la que a mí me interesa mucho más, es la no repetición de la conducta. Vamos con Rafael Cardona. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas noches, vamos con tu cristalazo. Pepe, mucho gusto en saludarte, muy buenas noches para ti y para todos. Y bueno, Pepe, creo que dentro de la gran cantidad de malas noticias que hemos tenido recientemente en relación con la epidemia, pues hemos tenido una muy buena, que es este arreglo que el presidente de la República ha hecho con el gobierno ruso para que aquí se manden millones de dosis de la vacuna Sputnik. Esa es la muy buena noticia. La que no es tan buena es que la vacuna Sputnik no ha pasado todas las fases de experimentación necesarias para estar autorizadas, pero queremos suponer que las pasará porque la ciencia rusa ha avanzado un poco más que la ciencia en otras partes del mundo. Y me gustaría, Pepe, también en relación con las malas noticias, pues comentar esto que ha dicho Jesús Ramírez Cuevas hace un rato en esta entrevista que tú le has hecho para esta emisión, y en la cual se refiere a esta mezquindad con la que algunas personas han tratado la infección que afecta al señor presidente de la República. Mira, yo solamente conozco una persona que le deseó al presidente que se enfermara. Yo no sé si es mezquindad o ineptitud, pero el 16 de marzo del